Francisco Chipata. La historia del Perú. Hace miles de años atrás, un grupo de humanos cazadores y recolectores llegaron a lo que sería el actual territorio peruano. Allí, estas personas comenzaron a domesticar camélidos sudamericanos, llamas, vicuñas y alpacas, y construir las primeras aldeas. Después de muchos años, se formaría la primera civilización en el Perú, la civilización Caral, entre el 3200 y 1800 a.C. Esta civilización se encuentra en la ciudad de Caral, en el Valle de Supe, en la costa central peruana. Se considera el núcleo de la civilización más antigua de América y contemporánea a civilizaciones como la sumeria, egipcia, china e india, pero a diferencia de ellas, se desarrolló en completo aislamiento. Muchos años después, debilitado el centro de poder de la civilización Caral, hacia el año 1800 a.C., dio paso a nuevos centros culturales en la costa, al norte y al sur. Surgió la cultura Cupisnique y posteriormente, hacia el 1200 a.C., la cultura Chavín, un importante centro que articuló las sociedades agrícolas y religiosas de su época, hasta el año 200 a.C. Chavín fue sucedida por los primeros estados de Moche al norte y Nazca al sur. Hacia el año 600 surgió en la zona de Ayacucho la cultura Huari, expertos en el desarrollo de la andenería para el cultivo del maíz, lo cual mostró un alto desarrollo urbanístico. El imperio Huari se expandió progresivamente por los Andes hasta Cajamarca, al norte. Se trata del primer imperio panandino, del que se tiene certeza de su existencia, cuyo centro estuvo en la ciudad de Huari. Hacia el año 1000, el poder político de los Huari se fraccionó, dando origen a varios estados centralistas como Lambayeque y Chimú en el norte y Chincha en el sur. En 1434, el imperio incaico inició su expansión hasta dominar a más de 200 naciones andinas, abarcando el territorio más extenso en toda América. La civilización incaica fue la síntesis de todas las culturas antes de ellos. Los incas adoptaron y desarrollaron todas las manifestaciones culturales de los pueblos que dominaron. Su mérito principal fue crear un estado imperial, cuyo fin era la unificación del mundo andino. En 1532 empezó la conquista del Perú, por obra de los españoles conducidos por Francisco Pizarro, que contaron con el apoyo valioso de muchas naciones vasallas que estaban en contra del gobierno incaico, como los huancas, los chachapoyas y los cañiris. Esta guerra finalizó en 1572 con la captura y ejecución del último de los incas de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Luego de las guerras civiles entre conquistadores, se dio el definitivo establecimiento del Virreinato del Perú, cuyo organizador fue el virrey Francisco de Toledo. La llegada de los españoles y la era colonial significó la introducción de la Iglesia Católica y un intenso mestizaje entre españoles, indígenas y negros, trasladados en calidad de esclavos desde África. Durante el siglo XVII, la explotación minera dominó la economía mercantilista del virreinato. La implementación de las agresivas reformas borbónicas en el siglo XVIII, que eran básicamente impuestos altísimos y total control del mercado. Lo que ocurrió fue que cuando el virreinato comenzó a censar a la población no indígena y de incluir entre los tributarios a los cholos, puso en estado de alerta a mestizos y mulatos, por cuanto comprendieron que la corona española planeaba incluirlos entre los tributarios. Inmediatamente, y a consecuencia, provocaron la violenta rebelión de Túpac Amaru II, él buscando la libertad. Pocas décadas más adelante, la invasión francesa en España fomentó las ideas libertarias en el Perú, que declaró su independencia el 28 de julio de 1821. El militar argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú desde un balcón en Lima, pero se consolidó 3 años después en la batalla de Ayacucho en 1824, con la ayuda de los movimientos libertadores del sur y del norte. El inicio de la República del Perú está marcado por la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú en 1822. Las primeras décadas de la República se caracterizaron por el predominio del militarismo en la escena política.
Entre 1836 y 1839, el Perú estuvo unido con Bolivia a través de la Confederación Perú-Boliviana, entidad política que sucumbió ante la reacción de peruanos nacionalistas apoyados por Chile. Entre los años 1840 y 1860 se produjo el boom guanero, que supo capitalizar el presidente Ramón Castilla, iniciando la modernización del Estado y las grandes obras públicas. Luego de una victoriosa guerra con España, entre 1865 a 1866, sobrevino una severa crisis económica que derivó en el desarme de la nación, que fue aprovechado por Chile para desatar la Guerra del Pacífico, 1879 a 1883, en su ambición por apoderarse de las riquezas guaneras y salitreras del sur del Perú. Esta guerra ha sido la mayor catástrofe bélica que ha sufrido el Perú a lo largo de su historia republicana. Finalizada la guerra con Chile, empezó la reconstrucción nacional, resurgiendo el militarismo en la vida política, hasta 1895. Tras el triunfo de la revolución de Nicolás de Piérola, se inició una etapa de predominancia civil, llamada la República Aristocrática, de 1895 a 1919. Esta etapa se caracterizó por el predominio del capitalismo inglés y el impulso a las exportaciones agroindustriales, azúcar, algodón y la extracción del caucho. Más adelante, Augusto B. Leguía inició la etapa conocida como el Oncenio, 1919 a 1930. El gobierno de Leguía, tachado de dictatorial y de estar sometido a los intereses de los Estados Unidos, tuvo sin embargo la virtud de empezar la modernidad del país y de resolver los litigios territoriales con Colombia y Chile. El litigio con Ecuador se solucionó tras la guerra de 1941 y la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Luego del Oncenio, sobrevino una etapa de crisis política, social y económica, caracterizada por gobiernos militares y civiles que se intercalaron a lo largo de 50 años, surgiendo nuevos partidos políticos como el APRA, y surgiendo también varios partidos políticos comunistas, que centraron sus reclamos en el cambio de las estructuras socioeconómicas. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 a 1980 fue un gobierno de izquierda y nacionalista que fue un fracaso en lo económico. Los gobiernos populistas de la década de 1980, Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez, no hicieron sino agravar la crisis económica y no supusieron contener el embate del terrorismo de la extrema izquierda. El gobierno de Alberto Fujimori, de 1990, afrontó la crítica situación con una postura de libertad de mercado y derrotando al terrorismo, estabilizando el país, aunque cayendo en el autoritarismo. A partir de 2001 se inició un nuevo periodo de continuidad democrática. Y hasta aquí la historia del Perú.